Buenas y eternas vigilias, centinelas de la noche. Como siempre, es un placer tenerlos de regreso en la penumbra. Solo quiero recordarles que deben guardar silencio, pues al comenzar una nueva vigilia, cuando cruzan para mirar, también pueden ser vistos. Las historias que aquí se desvelan, respiran. Tengan cuidado. Es probable que no regresen solos de este viaje. Esa respiración quizás ya la sientas justo ahora, detrás de la nuca. Y ahora que han sido advertidos, entren de lleno al umbral, crucen bajo su propio riesgo, pues la historia que está por desatarse no solo abre puertas, también deja otras entreabiertas para que algo más regrese con ustedes, o peor aún, que se cierren, impidiendo que ustedes sean devueltos. Estaba absorta con esa imagen, con aquello que parecía flotar inmóvil justo debajo de la luz del farol. Sé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, haciéndome ver visiones. Pero, ¿cómo era posible que, a pesar de estar directamente bajo el foco, no proyectara sombra alguna? Mi mente desesperada se aferró a la única explicación que la mantenía atada a la cordura. Un susurro para no sucumbir al pavor que siempre amenazaba desatarse. No refleja sombra porque la luz, desde ese ángulo, la proyectaría directamente debajo, oculta. Estaba tan inmersa en descifrar aquella escena imposible que no me di cuenta. Él se había ido otra vez. Otra madrugada escurriéndose de casa para comprar cigarros. Y lo peor, lo más helado de todo, fue que solo lo noté porque esa cosa bajo el farol reaccionó a su presencia. La forma en que de pronto se tensó y comenzó a moverse, con una lentitud acechante, me recordó dolorosamente a los depredadores en los documentales, justo en el instante en que están listos para atacar a su presa. Quería gritarle, advertirle de aquello que lo quería cazar. El aire se espesó en mis pulmones hasta volverse irrespirable. Cada bocanada un esfuerzo doloroso que apenas lograba sofocar el alarido, atorado en mi garganta. Quise correr, escapar, ayudarle, pero un frío paralizante se apoderó de mis manos y pies, dejándolos entumecidos, como si toda la vida de mi cuerpo se hubiera refugiado en el nudo de hielo que se retorcía en mi estómago. Mis dedos, agarrotados contra el alféizar metálico de la ventana, habían perdido toda sensibilidad. Mi agarre era tan desesperado que sentí el pinchazo húmedo de mis propias uñas rompiéndose contra el metal. La sangre comenzando a brotar. Ya no distinguía el frío del cristal que antes había sentido en mi frente. Creo que mi piel misma se había vuelto más gélida que él. Y allá abajo, bajo la luz parpadeante del único farol, aquello comenzó a moverse. Nunca había presenciado nada igual y una certeza pétrea, nacida desde lo más profundo de mi ser, me gritaba que era algo total y absolutamente antinatural. Una sombra bajo la luz. ¿Cómo describirlo? Era amorfa, sí, pero vibraba con una intención palpable, una malevolencia que se apreciaba en cada ondulación de su no forma mientras se despegaba del poste. Intentar definirlo con palabras humanas era inútil. Carecía de contornos, de cuerpo discernible, y sin embargo,
Su presencia era innegable, una entidad palpable que emanaba un terror puro. No solo lo veía, lo sentía en cada fibra de mi ser. Lo vivía como una opresión en el alma, una masa oscura y cambiante que ahora, inequívocamente, acechaba, deslizándose tras él y su figura cada vez más lejana. Estaba totalmente paralizada, inútil, incapaz de reaccionar ante esa mezcla tan familiar de miedo e impotencia. Quería correr, gritarle, quería despertar a los demás para que ellos, en su inocencia, intentaran defenderlo. ¿Y qué harían ellos, tonta? ¿Lanzarle piedras a una pesadilla? Mis lágrimas corrían, calientes por mis mejillas, pero los gritos morían en mi garganta, ahogados por ese nudo de terror que se negaba a soltarlos. Y justo ahí, en medio de mi angustia por no poder actuar, lo confronté. Escucha bien, porque aquí es donde todo se rompió. Eso que mis sentidos se habían negado a procesar, esa mancha de oscuridad que vi por el rabillo del ojo, otra silueta que se erguía, inmóvil, sobre la barda al otro lado de la avenida. Me sumergí en el terror puro. No era un ser que lo acechaba, eran dos. La risa, sardónica, ligera como un susurro de navajas. Mi conciencia había intentado archivarla como una alucinación, pero ya no era negable. La sentía vibrar dentro de mi cráneo. No era un sonido viajando por el espacio. Era una frecuencia, una burla maldita y blasfema que se sentía como un veneno hirviendo en mis sinapsis, quemándome por dentro. Y entendí su naturaleza. Entendí el deleite. Se burlaba de la escena. Se burlaba de mi terror. Mírate, tan temerosa y tan patética, llorando en una ventana. Se burlaba de él, tan ajeno al horror que lo seguía. Y lo que paralizó mi alma fue descubrir que eso también se burlaba del propio acechador, de aquel otro ser que se había ido cazándolo. Su diversión no era la cacería, sino el sufrimiento de todos los actores en su teatro privado. Y con esa verdad paralizante asentándose en mi alma, ocurrió lo peor. No fue un grito, no fue un desmayo, fue la calma, una calma vacía, terrible, la resignación de la presa que finalmente deja de luchar en las fauces del depredador. El pánico se agotó, la adrenalina se secó y en su lugar quedó un eco hueco que ya conocía demasiado bien. ¿Para qué? ¿Para qué gritar? ¿Para qué correr? Toda esa energía gastada en luchar, en pretender, ¿para qué? Si esta quietud, este dulce vacío es tu verdadero hogar, es la paz que siempre has buscado. Aquí nadie te juzga. Aquí no tienes que ser fuerte. Aquí simplemente no eres. Y la parte más rota de mí, la más cansada, le dio la razón. Era una lección que ya conocía. La había aprendido en los interminables pasillos, en las noches de insomnio, en las batallas silenciosas dentro de mi propia cabeza.
sentí un alivio horrible inundándome. Una aceptación que ya no venía de las canciones de cuna que él me cantaba para dormir, sino de un bálsamo oscuro canturreado por los demonios de mi propia desesperación. La lección de que no importa cuánto luches, el resultado siempre será el mismo. Mi cuerpo se relajó, mis manos se soltaron, indiferentes a la sangre que las manchaba. Mi mirada se desenfocó, aceptando las siluetas monstruosas como parte del paisaje, como si siempre hubieran estado ahí. Mi cabeza se inclinó, mis hombros se hundieron. Dejé de mirar por la ventana. El espectáculo de mi padre y el acechador ya no importaban. El telón había caído. Y en ese instante, con una sumisión que se sintió casi como liberación, le di un nombre al que me había mirado desde las sombras de mi mente todo este tiempo. Era el mismo segundo ser monstruoso que estaba enfrente de la avenida. Susurré su apodo en el silencio de mi alma, el observador siniestro. Y luego, con una tristeza infinita, reconocí su verdadero título, el Dios sádico. Él había ganado la batalla. Me había convencido de que desde un inicio nunca hubo una guerra que pelear. Y ahí estaba yo, rota, vencida, a punto de ahogarme en lo que creía reconocer como compasión. El Dios sádico lo sabía y como un parásito psíquico se acercó para dar el golpe de gracia, para susurrar la mentira que me había repetido 1000 veces en 1000 formas distintas. Pobre cosa rota y diminuta. ¿Lo ves? Este es tu lugar, el de la indefensión. Acéptalo. Su voz era un veneno dulce, una lógica irrefutable. Pero no iba a permitir que este ser me consumiera sin luchar, ni lo iba a dejar que reviviera los temores de mi mente, queriéndome llevar a la indefensión para que se deleitara con mi sufrimiento, con mi miedo, con mi dolor. No lo grité, lo afirmé desde el núcleo de mi ser. No vas a poder hacerme una más de tus víctimas, maldito. Y en ese instante, sentí cómo la energía de mi propia desesperación dejaba de fluir hacia él, como si hubiera cerrado una llave de paso. Supe que ese era su alimento porque, por primera vez, me lo quedé para mí. Ahora deberías entender un poco. Quizá te sea de utilidad. Así como yo misma comprendí mi primera lección, una lección que ahora me sirve para enfrentar dioses. Y por primera vez pude notar cómo el Dios sádico vaciló al no encontrar eco en la víctima que ansiaba hacer de mí. Su burla psíquica no pudo atravesar el muro de mi nueva comprensión. La opresión no desapareció, pero cambió. La satisfacción en su presencia se agrió, reemplazada por una fría y silenciosa sorpresa. El parásito se había quedado sin su néctar. La ausencia de su ataque dejó un vacío extraño, un silencio tan tenso que zumbaba. La opresión en el aire se había aligerado, devolviéndome una pizca de mi propio cuerpo, de mi propia mente. Y con ese respiro
respiro robado, regresó el primer terror que sentí antes, el más urgente. Él. La furia de un dios que se descubra impotente no conoce la sutileza. El juego había terminado. La tortura psicológica fue reemplazada por una oleada de puro poder bruto. La presión en el aire regresó, no como antes, sino multiplicada por 1,000,000. Una fuerza aplastante que pulverizó mis defensas recién forjadas, que se carcajeó de mi control. La cacofonía de todos mis miedos regresó amplificada y disparada contra mí como una lluvia de metralla psíquica. Mis herramientas humanas, mi anclaje, mi propia respiración, todo fue inútil en un instante. Me sentí arrojada al suelo, no con un golpe físico, sino con el peso absoluto de su malevolencia. Y mientras yacía ahí, rota de nuevo y sin defensas, su intención apabullante generaba un silencio en mi cabeza. Era ensordecedor. Mis ojos, ahora libres de la parálisis, se clavaron en la calle buscándolo frenéticamente a él, a su silueta. Imágenes suyas inundaron mi mente en un instante. Él, con su imponente estatura, doblado bajo la resbaladilla de algún parque, jugando a ser mi cliente mientras yo le atendía con platos de plástico. Él, cantándome canciones de cuna hasta que mis párpados pesaban más que el mundo. Él, mi ancla, un puerto seguro en cada tormenta. Y ahora estaba a la deriva, en un océano de pesadillas muy real. Esto no es como en sus libros, pensé, con una amarga ironía. Recordé las portadas de los libros de terror que le robé y que aún conservo. Todos ellos describen horrores, pero ninguna historia te prepara para el frío tangible de una malevolencia como esta. Mi voluntad, como una frágil astilla de madera, había logrado repeler por un instante a la marea. Gané un respiro, un segundo para enfocarme. Mis ojos volaron hacia la calle nuevamente, buscándolo a él, esperando encontrarlo corriendo, gritando, cualquier cosa. Y lo encontré. El acechador sin sombra, el primer monstruo que se había ido tras de él, dejó de acechar y pasó al ataque, abalanzado sobre él, acorralándolo contra la puerta de un auto estacionado. Estaba a punto de tocarlo, de consumirlo. El final de la cacería. Vi cómo esa sombra bajo la luz, con su no forma, se convulsionaba. Su superficie oscura se abrió como una boca blasfema y vomitó un enjambre de ojos repulsivos. Cientos de ellos, sin párpados, todos hambrientos, se adhirieron a él como lapas abisales. No hubo un grito, fue peor. Desde mi ventana podía notar cómo su cuerpo entero se paralizaba, su espalda arqueándose en un espasmo de dolor silencioso mientras esos ojos observaban cada centímetro de su ser, llorando, exudando lágrimas viscosas y oleaginosas que chisporroteaban sobre su ropa. Lo estaban conociendo, desarmando, bebiendo su esencia a través de 1000 miradas profanas. Cada gramo de fuerza que había recuperado se desvaneció, reemplazado por un torrente de desesperación tan pura y helada que quemaba. No podía soportarlo. ¡No!, grité en el silencio de mi mente. ¡Alguien! ¡Lo que sea!
¡Deténlo! Una súplica lanzada al abismo, sin esperar respuesta. Desde la silueta inmóvil del observador, ese desgraciado que se deleitaba viendo a su perro atacando, vi como una parte de su negrura se despegaba. Una membrana de noche líquida que chorreó sobre el asfalto como alquitrán viviente y consciente, cruzando la avenida con una velocidad imposible. Su membrana llegó hasta el acechador. No lo atacó, simplemente lo tocó. Y fue suficiente. El contacto desató una detonación grotesca e implosiva. Vi cómo el cuerpo del acechador fue obliterado, destruido de manera fulminante. Cientos de ojos estallaron hacia adentro, en una catarata nauseabunda de icor y lágrimas negras. A la distancia, el evento fue perfectamente silencioso, pero mi mente fue asaltada por el sonido psíquico. Un borboteo húmedo de pus, un desgarro de tejido antinatural y una malolencia aterradora. Apestaba a ozono y carne corrupta. La membrana, intacta, se contrajo lentamente, regresando a la silueta principal en la barda. Volvió al dios sádico, dejando tras de sí solo un charco humeante, donde antes existía un monstruo. Y ese maldito lo disfrutó. Disfrutó aniquilar a su perro faldero con la indiferencia de quien tira un pañuelo usado. Él se quedó ahí, solo, confundido, mirando a su alrededor, sin entender por qué el peligro que sentía en la nuca se había esfumado. Pero yo lo entendí. El dios sádico no lo había salvado a él, solo había destrozado a su juguete para dejarme claro algo. En este tablero, yo soy el único jugador. Y ahora su atención completa, su deleite total, estaba sobre mí. Aquí, justo aquí, es donde los ilusos confunden un respiro con la salvación. Creen que han encontrado un cierre, cuando en realidad solo han llegado a la antesala de una tortura más íntima. Suscríbete. La aniquilación del acechador lo dejó a él solo en medio de la calle. Por un segundo se quedó inmóvil, confundido. Luego el terror regresó a su rostro y comenzó a correr. Una carrera desesperada hacia la única seguridad que conocía, nuestro hogar. Escuché sus pasos agigantados subiendo a trompicones por las escaleras, el sonido pesado y lleno de pánico de sus botas contra el concreto. Ese sonido me activó. Me arrancó del trance. Papá estaba llegando. Mi propio miedo se convirtió en impulso. Corrí hacia la puerta principal, mis pies descalzos golpeando el suelo helado, con un solo pensamiento latiendo: abrir antes de que algo más lo alcanzara. Giré la cerradura justo cuando él llegaba al rellano. Lo dejé entrar de un empujón y cerré la puerta de golpe contra la noche, contra la oscuridad que se había quedado atrás, quieta, silenciosa. Apoyé mi espalda en la puerta, el corazón martillándome en el pecho, y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, respiré. Estábamos a salvo. Pero la puerta no bastaba. El miedo seguía ahí, pegado como una segunda piel. Lo tomé del brazo y, casi a rastras, lo llevé por el pasillo hacia mi habitación. Ya sabes cómo es.
ese acto instintivo, casi universal, como cuando de niños nos tapamos la cabeza con la cobija, convencidos de que esa frágil barrera nos vuelve invisibles a los horrores de la oscuridad. Mi habitación era mi cobija. Se sentó en mi cama, el corazón de mi pequeño universo, el único lugar en el mundo donde las reglas de la noche no aplicaban. Con él ahí, a salvo, mi protector, la seguridad se sentía, por fin, absoluta. La trampa estaba cerrada. Pero yo había visto al sádico observador. Yo sabía que la amenaza no se había ido. Aterrorizada, volví a ser una niña buscando refugio. «Papá, por favor, ayúdame», supliqué, mi voz un hilo tembloroso, esperando que su presencia pudiera ahuyentar a los monstruos. Él me miró y por un instante vi al hombre que me cantaba canciones de cuna. Sonrió con ternura. «Tranquila, mi niña, ya pasó. Estamos a salvo. Aquí nada pueden». Se detuvo a mitad de la frase. Una convulsión violenta sacudió su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su sonrisa tierna, contorsionándose en una mueca de agonía absoluta. Paralizada, como su piel comenzaba a ondular, a licuarse como cera bajo una llama invisible. Sus extremidades se retorcieron, alargándose en ángulos imposibles. Intentó gritar, pero de su boca solo brotó un espeso fluido oscuro. Su cabeza se inclinó hacia atrás, la carne de su cuello cediendo, deshaciéndose entre el crujir de huesos, fracturándose por completo. Se desvaneció en un charco amorfo sobre mi cobija. Desde el interior de esa garganta que se disolvía entre un gorgoteo húmedo y obsceno, brotó un sonido. No era un lamento, era una risa gutural, ahogada, triunfante. Y esa risa sardónica rebotó en las paredes de mi santuario ahora profanado, enseñándome con claridad abismal la diferencia entre un monstruo que te caza y un dios que te rompe por diversión. En esa soledad absoluta, en esa revelación que aniquilaba cualquier esperanza, entendí con una claridad que dolía la verdadera naturaleza del pavor. No es el miedo a que te hagan daño, es el terror de darte cuenta de que tu sufrimiento puede ser para alguien más simple y llana diversión. Y mientras el horror se desvanecía en un charco oscuro sobre mi cama, por un instante el viejo y conocido tsunami de pánico amenazó con ahogarme. Esa ola que arrastra la conciencia, que arranca el cuerpo del tiempo. Pero entonces la imagen vino a mí, nítida, brutal. Respira conmigo, hija. Eso que llevas dentro es un cúmulo de emociones. Obsérvalo.
tiene dimensiones. No debes ocultarlo, ni negarlo. Solo no dejes que te ahogue. Tú lo controlas. Entenderlo te hará crecer. Vivir no es malo, es parte del proceso. Seguir aprendiendo a tener el control es parte de tu camino por esta tierra. Desde el fondo de mí, observando mi propio cuerpo roto, el eco de aquellas charlas era más claro que nunca. Y en cada inhalación, su voz seguía ahí, como si se hubiera adherido a mi memoria más frágil. Empezó a hacer sentido, no como magia, como realidad. El miedo no se había ido, seguía en la habitación, en mí, pero ya no era el único habitante. Junto a él, casi imperceptible, crecía una certeza, que si estaba viva, si podía recordar esa voz, si aún podía elegir no disolverme, entonces nunca estaría completamente sola. Y eso, ahí, en esa habitación que olía a sombra y a memoria, fue suficiente para no rendirme. ¿Escuchar a tu respiración? ¡Tonterías! Escupió una voz en mi cabeza. ¿Era la mía? ¿La del monstruo? Ya no sabía distinguirlas. Simplezas. Lo que cargas es cósmico. Tu infierno es único. ¿De verdad crees que respirar ahuyentará a un Dios? Era más fácil creerle. Era más fácil ahogarse en la gloriosa complejidad de mi propio sufrimiento. Y lo estaba haciendo. Pero entonces lo entendí. No se trataba de la simpleza del ancla, sino de la fuerza titánica del acto de aferrarse a ella, como un cirujano a un simple bisturí. Arremetí. Es solo un sonido. Lo observé como si fuera una nube pasajera, como un pensamiento, separándolo de mi yo real. Respiré profundamente y el temblor de mis manos se detuvo. Mi corazón encontró su ritmo. Ya no era un consejo, era mi decisión, era mi arma. Todas mis herramientas contribuyeron para retomar el control. No era mi voz, era la suya, tratando de hacerme recaer. No había ningún olor, solo el de mis perfumes. La mancha parecía ser solo una visión, una ilusión. Y las letras, ahora las vi. La respuesta aplastante de la sádica deidad fue descomunal. Fue una avalancha de sombra y huesos golpeándome con furia, arrojándome contra la pared con una fuerza imposible. Un crujido me sacudió por dentro. No pude distinguir si fue mi espalda, mi cráneo o mi cordura. No hubo grito, no hubo súplica. Él ya estaba dentro, no como una presencia que se mete en ti, sino como un veneno que tú mismo inhalas sin darte cuenta. Mis pensamientos dejaron de ser míos, se desconectaron como luces fallando en una tormenta eléctrica. Al escapar de sus ataques anteriores, ahora me dejaba sentir su poder más real, más físico, usando mi propio cuerpo como en una posesión demoníaca, intentando robarme el control. Me dejaba sentir el dolor de mi cuerpo azotado contra la pared. Momentos antes era asfixiante lidiar con el dolor físico y al mismo tiempo tener que luchar con aquel ser intentando moverme desde dentro.
Y al mismo tiempo, sentí cómo intentaba arrancar mi conciencia, mi yo, para arrojarla a un lugar oscuro y vacío. Un lugar innombrable donde devoraría mi esencia, mientras mi cuerpo se desangraba en el suelo de mi habitación. Cerré los ojos dentro de mi prisión mental y me encontré con una calma que no sabía que poseía, buscando mi propio centro hasta que la súplica, el vacío, un susurro dentro del rincón más recóndito, las palabras iridiscentes sobre la mancha negra, letras que tuve que acomodar, mi nombre, no, mi propio designio, mi título espiritual. Mshihadalaha kara la krisaya, unafsha latet shababjat sadaa. No la recité, la decreté. El sonido de mi propio nombre fue el primer indicio, y luego una nueva arma. Lo comprendí cuando pude nombrarlo, cuando descubrí su nombre y el de su mascota. Aun cuando trató de ocultarlo lo mejor posible, cuando inició la posesión, entendí parte de su naturaleza, y en ella estaba el propio antídoto. Nombrarlo le resta poder y lo obliga. Dar nombre a algo implica autoridad sobre ello, además de poder dirigir el ataque a la entidad de manera específica y con precisión. Identifiqué a mi enemigo. Ahora lo podía sentir, un vago temor flotando en el aire. Y por primera vez no era mío. Era de eso. Lo exudaba. Temía porque fui capaz de ver a través de su velo y nombrarlo sin tener que demandárselo. No me lo entregó a base de una lucha. No tuve que preguntar el nombre del demonio como parte del proceso de liberación, como parte del exorcismo. Poder catalogarlo fue parte del dominio sobre él, a través de su oscuridad para revelarlo ante la luz. Aunque debes tener cuidado, pues hacerlo fuera del contexto adecuado puede ser peligroso. Ten cuidado. Algunos demonios mienten o se resisten a decir quiénes son, lo que puede indicar su nivel de influencia o resistencia. Y en esos casos necesitarás de algún guía que sepa reconocer sus voces, un exorcista. La última de mis armas se forjó al navegar en el mar de mi memoria hasta encontrar el recuerdo más profundo. Su voz, cálida, resonando con una verdad absoluta. A ti que eres mi luz en la oscuridad. Y algo estalló. Fue un faro. Fue un escudo. Fue la confirmación de que incluso en la negrura más absoluta, yo era y siempre había sido una fuente de luz. El dios sádico, una criatura de sombras y dudas, retrocedió ante ese triple resplandor. La frase como una supernova. Mi nombre espiritual, su nombre de monstruo y el amor de mi padre. Una trinidad de poder que la sombra no podía soportar. Y con esa luz como mi escudo, comencé a luchar. Sentí el frío pegajoso de la sangre sobre mí. Los golpes que me había dado dejaban secuelas. Oigo mi propia respiración, un silbido tembloroso. Veo la luz del pasillo bajo la puerta. Cada pensamiento una pala.
Cada observación, un túnel excavado desde el fondo del abismo hacia la superficie. ¡Fuera! La orden no fue un grito, fue un decreto forjado en el núcleo de mi ser recuperado. ¡Fuera de mi casa! Y por un segundo, al ver que su ataque más fuerte se deshacía contra mis defensas, sentí una extraña y retorcida ternura por esa deidad patética. Ahora hay claridad. Es tan fácil verlo. No puede hundirme después de haber navegado por aguas tempestuosas. Suscríbete. Ese néctar, el que antes me envenenaba, ahora era dulce. Lo probé, cada embiste de su poder, cada intento de intrusión ya no era un ataque que debía repeler, era un manjar que saboreaba. Sentí su confusión a través del vínculo psíquico, una nota de pánico en su sinfonía de maldad. No lo captaba, no entendía por qué su veneno ya no me mataba. Pobre, pensé, con una ternura condescendiente. Todo ese poder, todo ese veneno, ahora me pertenecía. Lo hice mío, lo drené, lo asimilé, forjando con él nuevas herramientas para mi arsenal. Su golpeteo mental no cesaba, pero su incapacidad para comprender que ahora, lejos de lastimarme, me fortalecía, su confusión era deliciosa. La presa se había convertido en un depredador y acababa de probar su primera comida. De pronto me sentí arrojada al suelo, no con un golpe físico, sino con el peso absoluto de su oscuridad, con lo último que le quedaba. Y mientras yacía ahí, mi cuerpo al punto de reventar completamente por esa opresión apabullante, ahora ambos despojados de todo juego, se dirigió como un misil hacia el punto más vulnerable de mi universo, la puerta de la otra habitación, de lo único que me quedaba en el mundo, la habitación de Afisar. Y la furia que sentía antes fue solo la calma antes de esta tormenta. Ellos jamás, con un zumbido de fondo, secundario, bajo y expectante, que susurraba desde afuera, que llenaba toda la habitación. Un fuego frío, de un azul imposible, brotó desde el centro de mi pecho. Mis muebles comenzaron a derretirse bajo la intensidad de esa luz interna, que se calentaba como si fuera la explosión termonuclear de una nova. Solo de recordar el dolor que tal evento puede producirle a la carne, a mi carne en esos momentos, me hace estremecer todavía de dolor. Cada fibra nerviosa mandaba las señales de dolor a mi cerebro, y mientras el dolor de mi propia deconstrucción me recorría, una tortura absoluta que disolvía mi yo en un océano de puro sufrimiento, una parte de mí nuevamente, calculadora, comenzó a trabajar. Pude sentir la confusión del dios sádico a través del éter. Esperaba mis gritos, mi terror, y se los estaba dando. Al sentir todo ese fuego infernal quemando desde mis entrañas hacia afuera, le di el espectáculo de mi aniquilación. Mientras él se deleitaba, yo medía su poder, medí el mío, y medí el zumbido, la paciencia de los guardianes que había despertado. Su canturreo bajo, eso era el zumbido. Podía sentirlos, agazapados y contenidos en los árboles. Ahora eran extensiones de mi voluntad. Yo tejía mi trampa. Pero él no entendía. Pobre iluso. No era su poder destruyéndome.
Era el mío naciendo. No era el Dios castigando mi carne. Era yo pagando el precio que ya había calculado aceptar. El peaje por ofrecer mi furia como catalizador. Y en ese horno de creación, las ecuaciones del vacío se volvieron claras. Por fin las pude terminar de desarrollar. Entendí cómo dirigir la orquesta. Cuando el fuego azul me envolvió por completo, el dolor cesó y en su lugar quedó una calma absoluta, una autoridad gélida. Me puse en pie, mi piel, una red de finas cicatrices que brillaban con una tenue luz azulada. Era una armadura. Y esa calma no era paz. Era el silencio de un depredador que ha fijado su objetivo. Era el medio conductor perfecto para la sinfonía que estaba a punto de desatar. Levanté mi mano y con un solo dedo, como una directora de orquesta macabra y transmutada, apunté hacia la oscuridad del estacionamiento. Mi dedo no apuntaba a la nada, apuntaba con el propósito frío y absoluto de un verdugo. Esa calma gélida ahora guiaba mi renacimiento. Ya podía domar la claridad para montarla en esta lucha. Vi al Dios sádico no como un monstruo, sino como una ecuación defectuosa, una función patética basada en un bucle infinito de infligir dolor para sentirse como un Dios. Vi su necesidad, su hambre por mi desesperación, y sentí pena por él, una pena profunda, cortante y desprovista de toda calidez. Y entendí que el verdadero poder no era perdonar o trascender. El verdadero poder, el que te enseña el vacío, es la capacidad de borrar las ecuaciones que ya no sirven. La nueva ley que regía mi ser era aniquilar. Y con una serenidad que me habría aterrorizado a mí misma alguna vez, di la orden. Las raíces no temblaron, erupcionaron. El asfalto reventó como si fuera una fina capa de hielo, y zarcillos gruesos como pitones, negros y húmedos, se lanzaron al aire. El Dios sádico, todavía materializado, no entendía cómo supe realmente dónde estaba. En el estacionamiento. Vaciló, su arrogancia transformada en incredulidad, al ver que el propio escenario se rebelaba contra él. Primero, la jaula. Las raíces más grandes se alzaron y se curvaron, tejiendo una cúpula, mezcla de madera viva y la carne imposible y retorcida de los perros de caza que le arranqué al vacío, todos a su alrededor, atrapándolo. Luego, el castigo. Otras más pequeñas afiladas como lanzas brotaron del suelo y comenzaron a apuñalarlo una y otra vez con una precisión rítmica. Finalmente, la aniquilación, el crescendo, la masa central de raíces se abalanzó sobre él, no para devorarlo, sino para desintegrarlo. Fue una sinfonía de materia y de energía quebrada, la furia de la tierra misma desatada contra el parásito. Lo vi deshacerse, no con la elegancia de una sombra, sino con la violencia de la carne pulverizada, sus fragmentos absorbidos por la madera hambrienta. Eso jamás notó. Cuando aquellos seres habían sido soltados por el vacío, respondiendo a mi súplica,
Jamás notó que, mientras él atacaba, yo creaba los vectores para sellar a esos perros de caza enviados del vientre del abismo. Los sellé en los árboles, dejándolos en espera, generando ese ligero zumbido, expectantes a mis órdenes. Cuando el último eco de su existencia se apagó, las raíces se detuvieron, quietas como monumentos de una victoria terrible. El fuego azul en mis cicatrices se atenuó hasta convertirse en un suave murmullo de luz. Me acerqué a la ventana, no como una niña aterrorizada, sino como una comandante inspeccionando un campo de batalla limpio. Y a la nada que quedaba de él, al silencio que ocupaba su lugar, le susurré mi veredicto. Patético. ¿Creías que amenazar a lo que más amo cambiaría algo? Entonces, y solo entonces, mi mirada se dirigió a la figura inmóvil de mi verdadero padre, aún tirado junto al auto. La orquesta había terminado. Era hora de atender a la única persona que quedaba en el público. Y es aquí donde deben entender algo que él apenas vislumbró. Lo inefable no se puede describir. Solo se puede intentar nombrar, y aún así es un acto de arrogancia exquisita. Mi mente, ahora un puente hacia esa otra física, lo percibió, ese vacío vivo. Su nombre verdadero es una vibración imposible, una ecuación que les rompería la garganta. Pero para que sus mentes puedan contener el concepto, he tenido que darle una clasificación en 3 partes. He physis, he liturgia, kaito eponomon. La naturaleza, la función y el apodo. Su naturaleza es tokenon, el vacío, una nada con reglas, una física de la ausencia. La parte que mi ciencia puede apenas empezar a catalogar. Su función en nuestro plano es abisos, abismo. Es lo que nuestras religiones llaman el abismo sin fondo, el lugar donde fue encerrado el mayor mal, aquel que fue llamado el enemigo, Luzbel, y que para esta entidad, ese lugar al que fue llevado fue apenas una jaula invocada dentro de una minúscula parte de su ser. Pero el apodo que yo le doy, la forma en que lo reconozco en el silencio de mi nueva alma, es simplemente Chaos, el caos, porque eso es lo que trae, y eso es lo que soy. Lo veo claro. Mi última declaración, por ahora, es para todos ustedes, con una certeza fosilizada en los huesos que me llenó de un propósito terrible, guiándome. Por medio de ella, sé que no lo han comprendido aún. Que les quede claro, no están escuchando una historia. Sé que les es difícil de asimilar, pero no hay un guión. Lo que escuchaste desde el inicio está sonando directamente de mi viva voz en tu mente, en tu yo interno, en este preciso momento. Lo lamento de verdad, porque estas palabras les dejarán una cicatriz psíquica. Pero era preciso que me comunicara directamente con todos ustedes. Debían saber, estar alertas.
Ahora comprendo todos los balbuceos que dijo mi tío aquella última vez que estuvo en casa con nosotros. Pensé que era una plática de borracho, que solo desvariaba hablando de un explorador. Mi tío Jorge fue el primero. Escapó de su abrazo, creyendo que se había salvado, sin entender que ya era un portador. Yo no. Yo me enfrenté al caos. No le rogué por su poder. Lo extraje, lo arranqué como se arranca el veneno de una serpiente para forjar un antídoto. Y ahora por mi osadía está furioso. Se siente engañado, ya que tomé a sus sabuesos bajo mis términos y no los de él. Esto que presenciaron no fue un final, fue mi declaración de guerra. Y ahora que me han escuchado, ahora que mi voz resuena en su psique, el caos también sabe de ustedes. Buena suerte. La necesitarán. Silhouette